Bien, amigos, pásele a Edwin. Estamos aquí en debate abierto y acabo de aprenderme un término. Bienvenidos todos. ¿Cómo es el término, profesor Cabrera? Ciclotímico. Ciclotímico. Dícese de la persona que cambia de opinión con el ciclo de algo. Ajá. Dice que la ciclotimia o trastorno ciclotímico es el diagnóstico psiquiátrico que pormenoriza o describe un trastorno del estado de ánimo considerado, dice aquí, una forma leve de... Locura. Puede ser. Es un loco más, pues. Aquí está, amigo. Así es. Así presento aquí a mis invitados en el día de hoy y hemos comenzado de una manera diferente, precisamente en el día de hoy, porque la palabra fue impactante e identifica y describe a muchos en estos momentos, ¿verdad? A muchos personajes. Muchos personas. Ciclotímicos. Ciclotímicos. Así es, apréndanla. Ciclotímicos, trastorno ciclotímico. Es un diagnóstico psiquiátrico. Bien. Es un buen mecanismo para hacer el análisis político. O sea, es un trastorno bipolar. Y punto. Podría ser. Podría ser. Doctor, bienvenido, don Ítalo Mucho Antinori. gusto. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. También el profesor Edwin Cabrera está con nosotros. Buenos días. Y el ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días. Oye, ¿tiene la crítica? Páseme acá. Porque yo cuando vi esto, en el día viernes, que salió finalmente el señor Fran de Lima, apareció en los medios de comunicación en el programa del señor Juan Carlos Tapia, confirmando lo que nosotros habíamos denunciado aquí, el despilfarro de los recursos del Estado. Y él, el señor Fran de Lima, que no ha querido venir a que nosotros le hagamos una entrevista, a rendirle cuentas al pueblo panameño, fue y lo hizo precisamente en el programa del señor Tapia. Excelente que lo haga. Pero es importante señalar que usted, señor ministro, también le tiene que dar una explicación a la justicia panameña por este tema. Porque esto no es nada más salir y divulgar, amigos televidentes. Usted, aquí está, usted también, acá. Usted también tiene y le debe una explicación a los panameños y a la justicia en términos generales por esto. Estamos hablando de más de 416 millones de dólares que le fueron entregados en bandeja de plata a los diputados en todo el país. ¿Qué piensa usted de esto, doctor Antinori, de esta danza de millones y millones y millones? Mire, lo que siempre hemos sostenido, la percepción ciudadana y lo que el pueblo reclama es que no haya impunidad, que haya responsabilidades penales, responsabilidades políticas, cívicas incluso, para los responsables. No es posible que un ministro, que es el que tiene la custodia de los bienes del Estado, del dinero, porque es el ministro de Economía y Finanzas, él es el principal responsable. Y luego traspasa esto a juntas comunales en circuitos, en corregimientos donde no hay 200 personas. El caso del puerto de Remedios, por ejemplo, el caso de Río Llanos de Ocú. Los Llanos de Ocú, el caso del barrio Balboa, en Chorrera, hay 15 millones de dólares para el diputado José Muñoz. Eso es lo que se dijo. En Chitré, 12 millones el día jueves que no en la sabemos noche. 12 millones. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, no es posible que aquí haya impunidad. El país no aguanta más. La sociedad tiene un alto costo de la vida. Las escuelas se están cayendo en este país. Con ese dinero se podrían arreglar tantas escuelas. Los centros de salud no tienen la medicina básica para poder atender las comunidades marginadas del país. Y no es posible que aquí tengamos una danza de millones que ha pasado en este país y que el día jueves lo haya declarado el señor ministro de Economía y Finanzas con un desparpajo tremendo. Y yo diría, y voy a ser muy duro, con un cinismo impresionante. Porque, señor ministro, usted es el principal responsable. Y yo le pido a las personas interesadas que pidan la grabación a través de la autoridad de los servicios públicos, porque esa grabación obtenida de esa manera sería una prueba básica y fundamental para poder presentarle al señor Fran de Lima un posible delito de peculado contra la administración pública en la modalidad de peculado. Y, por supuesto, todos los beneficiados
con esta danza de millones en contra del pueblo panameño que sufre tantas necesidades. Don Aquí hay Álvaro. un cinismo compartido, profesor Cabrera. Es mi parecer y lo digo, pero es con un malestar gigantesco como panameño, que le descuentan todos los meses del salario un billete en materia de impuestos para dárselos a estos señores. Y digo compartido porque aquí está el ministro de Economía y Finanzas. Aquí el presidente de la República tiene que dar una explicación también, porque nadie puede decir que el presidente no conocía de esta situación y que se prolifera con el transfugismo. Aquí los representantes de corregimiento que administraron estos recursos a través de las juntas comunales y los alcaldes también, porque ¿qué hacía estos dineros de un diputado de Las Tablas metidos en Río de Jesús, de un diputado de Chitré metido en Playa Leona o de un diputado de el circuito acá, el 8-7 metido allá en no sé dónde? Esto no puede ser. Entonces aquí hay, no solo el diputado tiene que dar una explicación y el ministro Fran de Lima, también todos estos protagonistas que yo acabo de mencionar, amigos televidentes, y yo no sé qué va a hacer Juan Carlos Varela a partir del 1 de julio, pero hay en este país, en este momento, un nivel de frustración, ustedes saben qué es la palabra que voy a hacer, pero rabia, cuando tú no tienes en la mañana ni para el bofe, ni para la pajarilla, y estos señores, 12 millones Manuel Cohen, 15 millones el señor Muñoz, 5 millones el señor Benicio Robinson, un gran opositor, haciendo oposición de esa manera, qué cómodo y qué sabroso hacer oposición como lo hacen esta gente del PRD, Renaúl Domínguez 2 millones, Rubén de León 2 millones, Lijín Vega 2 millones, Leandro Ávila 2 millones, Raúl Pineda 3 millones, Cristiano Dames 4 millones. Eso es hacer oposición, pero bien hecha. ¿Qué tiene usted que pensar? ¿Qué le causa a usted esto? Álvaro, las reacciones a este tema, te confieso que para mí son varias, pero todas apuntan en una misma dirección. Primero, yo no puedo entender cómo el ministro de Economía sale ahora como el superhéroe a denunciar, miren, qué feo esto. Espérate, ¿quién le puso esta plata a ellos para funcionar? ¿El mismo? El mismo Ministerio de Economía y Finanzas, evidentemente. Pero, o que denuncie fíjate, si alguien lo obligó a hacerlo. Exactamente. Al margen de la carpintería o de la arquitectura, de si lo pones en Río Jesús o si lo pones en La Chorrera o en Playa Leona, donde fuere, aquí queda en evidencia cuánto nos ha costado a nosotros, los que pagamos impuestos, que el Ejecutivo compre o coopte el Legislativo. Es que eso es lo que es, para que estemos claros. Recordarán que la semana pasada, cuando usted mismo nos preguntaba aquí en la mesa el legado de esta administración de Martinelli, lo bueno, lo malo y lo feo, yo advertía que en mi opinión habíamos avanzado mucho en indicadores económicos, pero que habíamos retrocedido terriblemente en materia institucional. Ahí están. Ese retroceso nos ha costado 400 y tantos millones de dólares en estos 5 años. ¿Y por qué retroceso? Porque al final de la historia lo que queda claro es, si te portas bien, tienes más partidas. Hay caramelo. Exactamente. Si te portas mal, tienes menos, no es que no vas a tener, tienes menos. Y cuidado, esta es una de las fiestas. Esta es la fiesta de las partidas. No hemos hablado de la fiesta de los contratos de la Asamblea, que esa es otra fiesta grande. Ni de los sobrecostos. Esa es otra fiesta grande de cuchara grande. Entonces, ¿qué es lo que Ni de los alcantarillados. debiéramos aspirar? El problema que debiéramos aspirar no es solamente a que el ministro de Economía haga la denuncia de cuánto recibió cada uno. El gran reto a partir de dentro de 48 horas, cuando estuvimos escuchando el discurso del presidente Varela, es saber si estas figuras van a desaparecer. No digo la figura de los individuos, la figura de las partidas circuitales, la figura de los contratos, etc. ¿Se va a mantener o no? Porque al final, amigos televidentes, esto es plata de nosotros. Esto no es plata graciosa del ministro de Economía ni del presidente. Yo recordaba, y con esto termino la idea, hace 3 años o 4 años subió el impuesto de 5 a 7%. Recordarán ustedes bien eso. De 5 a 7, y el día que la ley fue a ejecutarse para incrementar el impuesto de bienes muebles, yo estaba en París
y yo hice el comentario y un guía me dice, ¿usted sabe cuánto se paga en esta ciudad por ese mismo impuesto? 21% se paga allá. Y me dice él inmediatamente, pero aquí la gente ve en qué se gastan esos impuestos. Yo solamente quería hacer una acotación. Las juntas comunales se han utilizado porque, contrario a lo que ocurre con un diputado, las juntas comunales tienen personería jurídica. El artículo 250 y 251 de la Constitución Política, y para los que me siguen, la Ley 105 de 8 de octubre de 1973, le da esa personería jurídica y la representación legal de la personería jurídica al representante de corregimiento. Por tanto, él puede abrir una cuenta bancaria y girar cheques. Entonces, los diputados se amalgamaron de una manera inadecuada y de una manera que puede ser una asociación ilícita para delinquir, incluso con ciertos representantes de corregimiento y ciertas juntas comunales, para traspasarle a ellos los dineros y que esas juntas comunales con la personería jurídica y la cuenta bancaria pudiesen girar cheques más allá de ese corregimiento para beneficio y para fines políticos, lo cual es indebido y prohibido por la Constitución y por la ley. Pero más grave, doctor Antinori, es que se amalgamaron en virtud de que el Ejecutivo les traspasó unos fondos. A través del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo ministro el día jueves, de una manera, y lo califico, y no lo ofendo, lo describo de una manera cínica, fue a decir a un programa de don Juan Carlos Tapia que esto lo había traspasado. Este es un cinismo inaudito y no lo ofendo, lo describo, lo vuelvo a repetir. Me tengo que ir al cambio, pero tengo que mencionar a Pablo Vargas, del panameñismo, 7.174.000. ¡Qué horror! Osman Gómez, 6 millones. Alcibiades Vázquez, 4 millones. Carlos Santana, 3 millones. Miguel Salas, 3 millones, casi 4. Jorge Arrocha, casi 4 millones. Hugo Moreno, casi 4 millones. Luis Eduardo Quiroz, casi 4 millones. Y Juan Ríos, casi 4. Al igual que Adolfo Valderrama, también casi 4 millones de dólares. Vamos al cambio y regresamos con más. Bien, seguimos adelante hablando de dinero. Eso no tiene nada que ver con el tema que estamos tocando, pero me decía una persona y yo me preguntaba cada vez que paso por ahí, todos los gobiernos han invertido en reparar el Puente de las Américas. Sí. Si hubiésemos sumado la cantidad de plata que se ha gastado en todos los gobiernos por reparar el puente, que todavía no hay quien lo repare, ya no hubiésemos hecho como 2 o 3 puentes. Bueno, la pregunta aquí el ingeniero nos puede ayudar, no sé si es reparación o mantenimiento. ¡Qué bárbaro! El ingeniero puede dar una explicación. Y ahí están reparando todos los gobiernos. Continuamos, ingeniero. Mira, no tuve la oportunidad de ver el programa porque ayer tenía una reunión, pero tengo información bastante fidedigna de lo que el ministro planteó ayer. Entonces uno aprende a lo largo de mirar las cosas, de que cuando uno quiere saber lo que un político piensa, uno no mira lo que dice, sino lo que hace. Es una norma de objetividad. La segunda norma de objetividad es que cuando un gobierno da una información que es tan mala para el gobierno, uno debe asumir que lo que oculta es sumamente grave. Es más grave. Más grave de lo que se está diciendo. Fíjese esta información que en una forma muy sui generis el ministro de Economía y Finanzas presenta ayer. Esta es una presentación que incrimina al ministro de Economía y Finanzas en el manejo de los fondos públicos. Lo incrimina. Así es. Y lo hace objeto de una investigación. Ahora, ¿por qué él hace eso? ¿Qué está detrás de todo esto? Bueno, es evidente que faltando apenas 3 días para que el gobierno 2 días para que el gobierno de Ricardo Martinelli finalice, está ocurriendo lo que pasa en los colectivos que crecen en función de los recursos que otorgan. Esa institucionalidad se le va a perder a Cambio Democrático. Y ya hay diputados de Cambio Democrático entendiéndose con el nuevo gobierno. Esa es la característica de lo que ellos construyeron en Cambio Democrático. Entonces, esta es una idea de decir, bueno, ahora que muera Sansón con todos los filisteos, vamos a tumbar el templo y que se hunda la nación, pues. Pero la nación no se va a hundir. Yo creo que hay que hacer una investigación exhaustiva de cada una de esas partidas circuitales y cómo se usaron. No tengo la menor duda que habrá diputados que la habrán usado bien, porque los diputados no manejaban fondos.
El doctor Italo Tinori hace unas semanas presentó un interesante en su programa de la mañana informe sobre por qué las juntas comunales se usaban. Es porque allí se podía sacar dinero en efectivo. Por las partidas vía presupuestaria no se accesa el dinero en efectivo, pero por las juntas comunales sí. Claro. Entonces, ¿Tienen chequera? ese mecanismo, lo había que interesante era estudiarlo en los últimos 12 meses de las elecciones. En el gobierno de coalición, en este gobierno y en el pasado gobierno, se producían estas partidas, que no se llamaban circuitales, pero que el término usual con que se conoce es partidas circuitales, pero que no están, no sé, si usted busca partidas circuitales en el presupuesto, no lo va a encontrar. Entonces, ese era un recurso de suministrar fondos a los diputados que eran los verdaderos preferidos, que era la bancada oficialista. El segundo mecanismo, tan perverso como este, era a través del PAN. Con bienes. Con la construcción de obras, Así es. como por ejemplo el alcantarillado de Chitré, para dar un ejemplo, de obras que costaban una X cantidad y terminaron costando una X más Y cantidad. Los contratos de Junito Vega, por ejemplo, muy Por famosos. ejemplo, para eso, que lo daba el PAN. Entonces, esa era otra forma de inyectar recursos financieros a este sector. Son las dos vías. Bien. Pero veamos ahora el poder en otro ángulo. Si esto lo hacía esta área, ahora usted se puede imaginar que hacía la otra. Entonces uno se pregunta ahora, ¿te acuerdas aquellos dossier que hablaba el presidente? Pedigrí. Todos estos mecanismos perversos, que son mecanismos de chantaje, mecanismos de querer destruir, en ese esquema de que, bueno, ahora vamos a tumbar el templo y que nos matemos todos, pues. Ese es típico de esta conducta política. Entonces yo creo que hay que aspirar y hay que insistir y hay que lograr, dice las palabras y como la he venido planteando, ¿no? Y hay que lograr que se hagan las investigaciones correspondientes de estos fondos. Sabe que solo los residentes del pueblo de La Tijera de Boquerón han ido a pedirle explicaciones a la Junta Comunal de ese sector de los millones que entraron por esa comunidad de Tijeras. Y fíjese, solo ellos, más nadie en este país. El ministro le ha puesto esos 481 millones de dólares, creo que es la cifra que es 416 millones. Súmele de eso ahora los millones que manejó el PAN aparte de eso. Y fíjese cuál es la finanza que encuentra el señor Varela cuando comienza su gobierno. Uno de sus grandes en el problemas. año 2014, así, y estas son cosas que el ministro de Economía debe explicar al país. Él le entrega el gobierno a Varela, el gobierno Martínez le entrega al gobierno en condiciones financieras bien serias. Y delicadas. Y hay un déficit corriente en crecimiento. Hay una disminución de ingresos, tanto fiscales como por venta de bienes que estaban en el presupuesto por 200 millones que no se van a dar. Y hay un incremento de tarifas que debió hacer este gobierno, que debió tener las decisiones tomadas en junio, para que entraran en vigencia en julio, así lo dicen los pliegos. Cuando Martinelli recibió el gobierno de Martín Torrijos, el gobierno financieramente estaba saneado. La deuda, fíjese, observe que entre Martín Torrijos y Martinelli la deuda ha crecido en más de 10.000 millones de dólares, se ha duplicado. Increíble. Entonces, esa danza de millones, esa era deuda, pero una gran parte de las inversiones se hicieron con ingresos corrientes. ¿Se da cuenta? Entonces, este mecanismo de un gobierno que deja 1.000 y tantos millones de partidas circuitales, perdón, de subsidios, que deja un déficit corriente alto, que deja un gobierno con la bomba de las tarifas eléctricas, que en los cálculos, por haberse retenido el incremento de la tarifa del primer semestre del 2014 más es de 18%, ¿ah? Y esa cifra, en términos de luz, si usted paga $100, va a pagar $18 más, para que tenga una idea. Mucho. Entonces, eso es un golpe fuerte a la economía. Muy lo fuerte. haga este gobierno ahora o lo postergue, esa es una cosa que se tiene que resolver. Entonces yo lo que quiero decir con esto, Álvaro, y estimado usted, cable oyente, me decía, cable oyente, porque no es televidente. Eco-oyentes. Telespectadores, dicen en España. No, porque esto se transmite por cablón, ¿no? El de hoy. Y lo que quiero plantearle es que la responsabilidad del ministro de Economía y Finanzas, que debió tener, ¿sí?,
Lo que hizo el jueves en el programa de Juan Carlos Tapia es un acto temerario, de máxima irresponsabilidad, porque él era el responsable de cuidar esos fondos, porque si yo soy el ministro de Economía y a mí viene un diputado a pedirme que me dé 2 millones y no hay una justificación para ese proyecto, yo no transfiero eso. Eso dice la ley. Y Él es el 18 millones responsable que de la se movieron custodia. así. Él es el responsable. Y no Así hemos es. hablado del papel y el rol de la Contralora. Porque la Ha mayoría. omitido sus funciones. Porque aquí lo dijo el alcalde de Río de Jesús, que él tenía al lado un funcionario de Contraloría que le ponía visto bueno a todo lo que ellos hacían. Así que la Contraloría también tiene que jugar un papel en todo esto. Mire lo que dice, ¿cómo anda el mundo? A Luis Suárez lo suspenden y lo tratan como criminal por morder a otro atleta. Y aquí han mordido el fisco entero y nadie hace absolutamente nada. Aquí se lo tragaron entero, se lo tragaron. Una mordida Así que, grande. una mordida gigantesca. Pero todo esto en la asamblea, una asamblea que está conformándose en medio de negociaciones de todo tipo, que ahora, como yo le decía al profesor Cabrera, le llamamos gobernabilidad. Es un término como muy bonito para lo Muy que bonito. se está Y negociando muy allá adentro. profundo y muy trascendente. Pero fíjate que antes de llegar ahí, Álvaro, eso que dice el oyente, el televidente, de la Suárez. mordida, Ajá. te describe la crisis de institucionalidad que hay en este país. Es decir, por un lado un ministro de Economía y Finanzas que con la cara dura dice, mira si todo lo que le dimos a todo el mundo. Por otro lado, una Contraloría que no existe. Y por otro lado, una Procuraduría que no investiga, porque, salvo que el doctor Antinori me corrija, entiendo que hay elementos para una investigación de oficio. Así es. O sea, que al Ministerio Público le es dable la figura de la investigación de oficio. Totalmente, igual que al fiscal electoral. Exacto. Y aquí en el país no pasa exactamente nada. Nada. Entonces, cuando un ministro se para frente a un grupo de la sociedad y dice, mira todo lo que les hemos dado, cuando se atreve a hacer eso, es porque sabe que no va a pasar Igual que nada. la defensora del pueblo, que de acuerdo a la ley 7, el 5 de febrero del 97, artículo 4, tiene que pedir explicaciones sobre actos irregulares que cometan los servidores públicos. Y tampoco ha dicho nada. Tengo que irme al cambio No y pasa vengo. nada, es lamentable. Y en el fondo lo que decíamos de la Junta de Embarre, porque eso es lo que se traduce en buen chitreano. Esto es una Junta de Embarre lo que han hecho, para decirle a Juan Carlos Varela lo siguiente: si te vas a meter a investigar esto, aquí están tus copartidarios encabezados desde Bebe Valderrama hasta Pablo Vargas, ¿cierto? Y aquí están tus aliados Alcibiades en la, sí, aquí están tus aliados del PRD en la asamblea que también participaron de la Junta de Embargo. Así de sencillo. Así que se va, ¿cómo es el dicho? ¿Los filisteos? ¿Qué? Sansón y Sansón los Que muera y los Sansón y los filisteos. filisteos. Así que, qué caramba. Vamos al cambio y regresamos enseguida. Lo que planteábamos de mientras sale este escándalo por tratar suave lo que está pasando, se está conformando a través de la figura de la gobernabilidad, que no es otra cosa que la repartidera de todo lo que hay allá dentro de esa asamblea, entre la bancada del panameñismo y la bancada del PRD. ¿Cómo va a quedar esto? ¿Qué vislumbra usted? Yo creo que es un escenario muy difícil para la llamada gobernabilidad, para el presidente electo y presidente en las próximas horas, Juan Carlos Varela, y habría que estudiar esa configuración de la Asamblea Nacional tal como va a quedar el 1 de julio, porque solamente van a tomar posesión, a jurar el cargo, 57 diputados, porque los demás hay 14 por definir, que es lo que están ahora mismo en el proceso de impugnación. Y hay un cuadro que hemos traído para beneficio de todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, y que podemos poner en pantalla, si producción nos lo permite, que nos facilitaría ese análisis. Mire, yo creo que ese cuadro, don Álvaro, ahí dice el Ahí anterior, vamos. el anterior. El Que nos pusieron el primero, que habla de la configuración de la Asamblea. Ese cuadro nos habla de... Es el que- artículo 4 del reglamento interno de la Asamblea ese es el Nacional. posterior. Ok. He primero, traído varios cuadros. Ese. El primer cuadro que pusieron, Ese que tengo. conformación de la Asamblea. Ok. Los diputados al 1 de julio son 57 diputados. Si son 57, la mayoría absoluta, la mitad más uno, es 29 diputados. Hay 14 curules por definir, es decir, 14 diputados que no van a estar presentes.
hay 3 escenarios posibles. Pero iban a decir, de esos 14 que están por definir, 10 son de cambio democrático, que están impugnados. Sí, incluso hay algunos que pertenecen a circuitos plurinominales y contra los cuales no ha sido dirigida la impugnación directamente, pero que al estar impugnado un solo diputado de ese circuito plurinominal, todos los demás tienen que quedarse sin recibir la credencial porque podrían ir eventualmente a una elección de todos. Pero volvamos al cuadro. Ese cuadro nos establece pues que la mayoría absoluta es 29 diputados, que hay 14 curules por definir. Los posibles escenarios, el panameñismo que tiene 12 diputados. De los 57. De los 57, si lo sumamos al PRD que tiene 22 diputados, tendrían 34 diputados. Es decir, más que la mayoría absoluta que es 29 diputados. O sea que el martes primero tendrían 57 diputados en la Asamblea. 57 asumiendo diputados, que fueran todos. Asumiendo que fueran todos. Lo cual es eso le da validez. Pero si van 30 diputados, también. Es válida la sesión de la Asamblea porque van más allá de la mayoría absoluta que es 29. ¿Pudiéramos estar ante la posibilidad de que los diputados de Cambio Democrático se declaren en rebeldía y no vayan? Ningún escenario. Puede ir, pero independientemente de que no vayan. Ningún escenario descartable, pero cuidado, don Álvaro, porque hay un artículo en los delitos contra la administración pública, específicamente en aquellos contra la personalidad interna del Estado, que establece que aquellos que impidan la constitución o la organización de un órgano del Estado cometen un delito. Cuidado con eso. Pero volviendo al cuadro, esa combinación del panameñismo que tiene 12 diputados con el PRD 22 da 34 diputados. Pero hay otro, esto le estamos diciendo 34, sin el diputado del Partido Popular, que sería en tal caso votaría, 35. en esa alianza votaría 35. Y si votaría la licenciada Matilde Gómez como diputada independiente, serían 36 diputados. Eso lo estamos poniendo como un posible escenario. Pero el siguiente escenario es el del panameñismo, que tiene 12 con Cambio Democrático. Yo no quiero descartar ninguna posibilidad. Eso serían 32 diputados, que también pasa la mayoría absoluta. Y el PRD con 22 diputados, más Cambio Democrático, que es otra posibilidad que no quiero descartar, tendrían 42 diputados, que pasa la mayoría absoluta de 57 diputados y pasaría la mayoría absoluta el día que se instalen los 71 diputados. Esto es importante para que comprendamos cuál es el escenario tan complicado que hay dentro de ese Parlamento para el día 1 de julio. Y el día 1 de julio es muy importante porque se inicia una legislatura donde se tiene que elegir al presidente y vicepresidentes de la Asamblea Nacional, al secretario y subsecretario de la Asamblea Nacional, que de acuerdo al artículo 211, que también lo tenemos allí en un siguiente cuadro, ese artículo del reglamento interno de la Asamblea, y podemos poner el siguiente cuadro que contiene el artículo 4, efectivamente, don Álvaro. Lo leemos inmediatamente. Puede leerlo usted. Aquí dice, artículo 4 del reglamento interno de la Asamblea: en la sesión de instalación de cada periodo anual de la Asamblea Nacional, se realizará la elección de un presidente o presidenta, un primer vicepresidente o primera vicepresidenta y un segundo vicepresidente o segunda vicepresidenta. Una vez terminado el periodo de postulación, se votará nominalmente y saldrá electo el candidato o candidata que obtuviera la mayoría de los votos para ocupar cada uno de los cargos. En la primera sesión de instalación del periodo constitucional correspondiente, se realizará la elección de un secretario o secretaria general y de un subsecretario o subsecretaria general, de la misma forma como se realizan las elecciones de los dignatarios. Lo último que voy a decir en ese terreno es que si hubiese 3 candidaturas de las 3 fracciones parlamentarias, el PRD es el que tiene 22 diputados. Le sigue el CD o Cambio Democrático con 20 y le sigue el panameñismo con 12. Una diputada independiente y un diputado del Partido Popular que se sumaría a los 12 del Partido Panameñista, serían 13. Es decir, si hubiese 3 candidaturas para presidente de la Asamblea y vicepresidente, la ganaría el PRD. Asumiendo que todos voten juntos. Asumiendo que todos voten juntos. Pero las combinaciones se pueden dar, incluso la experiencia política, legislativa, y usted, profesor Cabrera, lo sabe muy bien, y el ingeniero Blandón, que tiene una gran experiencia, y usted, don Álvaro, hasta últimos minutos antes de la elección,
se pueden dar Claro, arreglos. si no pregunte la idea Milanés de la Por supuesto, se pueden dar arreglos. Pero hay allí otro aspecto bien interesante, que es el siguiente cuadro que nosotros hemos traído, que es el que nos indica la elección del Contralor. Porque es que el nuevo Contralor entraría a tomar posesión el 2 de enero del 2015. Pero hay muchas personas que piensan que el Contralor lo elige el Consejo de Gabinete. No, el Contralor lo elige la Asamblea Nacional. En teoría. En teoría, claro, hay otras influencias. Pero ahí viene un detalle curioso con esta elección. Vamos a ver. Porque hasta la fecha la instrucción ha venido de San Felipe. Vamos a ver este artículo para que vea que el Contralor puede ser elegido por votación de mayoría simple. Concluidas las exposiciones. El Contralor y el Subcontralor, de mayoría simple. Y vuelve a darse el fenómeno de que si hay 3 candidaturas, entonces ganaría la que tiene más diputados de manera simple, de mayoría simple. En la segunda vuelta. En la segunda vuelta, que tiene que hacerse inmediatamente después de la primera. Pero dice seguidamente. Vamos a ver el artículo. Dice, vamos a colocar el concluidas cuadro. las exposiciones, el presidente someterá a votación cada nómina o candidato y declarará electo al candidato o candidatos que obtengan la mayoría absoluta de votos. Ese es en principio. Pero mire lo que sigue diciendo. En los casos en que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta de los votos representados en la Cámara, se celebrará inmediatamente una nueva elección entre las 2 nóminas o candidatos más votados. En esos casos se declarará electo el que obtenga más de la mitad de los votos de la Cámara. Es decir, que hay la posibilidad que se elija un contralor por una mayoría simple de votos en una segunda vuelta, porque tiene que ser seguidamente. Mayoría de los presentes con sí. quórum. Mayoritariamente con quórum. Con quórum. Es que es una mayoría simple que incluso, si son quórum 30, por ejemplo, 30 hacen quórum, 15 eligen al contralor, 16 eligen al contralor. Mayoría de los presentes con quórum. Porque no tiene nada que ver con quórum deliberativo. Exactamente. El quórum es 30. El quórum es la mayoría de la mitad más 1. 36. 29. 29 ahora, en el caso por los ahora. 57. Pero ellos pueden elegir y presentar una elección. Si pero tienen pueden la hacer presidencia. la elección del Contralor cuando se resuelvan las impugnaciones y se incorpore todo. Pero lo pueden hacer ahora Antes también. también. Lo pueden hacer incluso el día 2. También. Puede ser, Pero eso no, no porque tiene que pasar por alguna comisión. No. La postulación es de cada diputado. Pero eso no tiene que ir a la comisión de credenciales, tienen que revisarle No, Contralor. primero la presenta cualquier diputado de acuerdo al reglamento Sí. interno. Posteriormente, pues va a una comisión, sí, la pueden revisar. Credenciales. Y posteriormente Credenciales, pues tiene que revisar si cumple con los... Sí, e inmediatamente, O sea, debe estar instalada la comisión de credenciales. sí, inmediatamente pasa al pleno. Y Mayoría absoluta. Si no hay mayoría absoluta, los 2 más votados van a una segunda vuelta, Y las comisiones seguidamente. se pueden instalar sin que estén los 71 diputados ya en Perfectamente. firme, también a se mi puede. juicio, sí. La Asamblea ya tiene 2 precedentes, no solamente el de Nito Cortizo en 1994. Es más, yo fui su abogado en esa ocasión en la impugnación que hizo de las elecciones allá con el caso de Harris en el 3-2 de Colón, sino en el caso después de la invasión, Pero donde no hubo actas de 10. muchos diputados 10 diputados, no. y la Asamblea sesionó sin los 10 diputados, hasta que se eligieron los diputados porque no había actas suficientes. No solamente sesionó, sino se organizó y escogió todas sus comisiones. Así es. En el caso de Cortizo nada más era un diputado. Nada más era un diputado. En el caso, una muy buena pregunta la de Álvaro, y respetando el criterio del doctor Antinori, pero está el problema que si no están todos los miembros de la comisión no puede sesionar. Los miembros de la comisión, no los miembros de la asamblea. Pero acuérdense que los miembros de la comisión lo deciden los diputados que Presente. han tomado posesión. Es lo que iba a decir. Y una de pero- las facultades administrativas de la asamblea es darle posesión al diputado que se presenta con su credencial. Pero hay algo más, doctor. Vamos al plano estrictamente político, no al plano legal. Es altamente probable que si el panameñismo se pone de acuerdo con el PRD, o si el panameñismo se pone de acuerdo con cambio con democrático. Cambio Democrático, o si Cambio Democrático se pone de acuerdo con el PRD, las 3 variables posibles, políticamente es altamente probable que la comisión de credenciales sea la primera que se instale plena. Sí. O sea, con los que están, no Vamos. con los que no Tiene están. tiene usted razón. Vamos al cambio con esta reflexión. Tiene No me usted duelen razón. los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King. Extraordinario pensamiento. Periodo pequeño de Sí. la lámina. La primera lámina que presentó aquí el doctor Antinori, existen teóricamente tres Escenarios posibles. escenarios posibles. Ujú. Y si tú le das orden de probabilidades, digamos, el escenario más probable
es que hay un acuerdo entre el panameñismo y el PRD. Ese es el más probable. Existe otra posibilidad, que Cambio Democrático entre en las dos opciones, pero cualquiera de los dos que lo haga va a tener que pagar un precio político muy alto. Es un En costo. la división interna que hay en el PRD, si el PRD decide unirse a Cambio Democrático, Explosivo. eso sería la Explosivo. liquidación del Comité Ejecutivo Nacional Así es. de ese partido. Entonces, hay limitaciones políticas serias, a pesar de que los tres escenarios están bien planteados. O sea, esas son las probabilidades que existan. También existe la probabilidad de que Cambio Democrático decida no ir a la Asamblea. Y no va a hacer falta. Para Esa, nada. en realidad deben entenderlo. Y esa es una de las decisiones políticas más importantes que Cambio Democrático debe tomar. Por eso me llamó la atención esa presentación del ministro. Porque lo que está haciendo es echándole la culpa a los diputados de su propio partido. Usted se imagina la reacción de, por ejemplo, de Muñoz, para mencionar alguna. Sería terrible. Para mencionar alguna, nada más, ¿no? Porque le está exponiendo a la responsabilidad, como que diciendo, ustedes son los responsables. Lo de está esto. dejando mal. Exactamente. Por supuesto. Entonces, yo le digo todo esto porque estamos ante un escenario político que sigue siendo complicado. Muy por la falta de una estrategia política Política, postelectoral de las fuerzas que a partir de lunes serán oposición. Y por la falta de liderazgo, ingeniero Blandón. Exactamente. Falta de estrategia y falta de liderazgo. Y eso que no hemos tocado otro tema que es bien delicado, don Álvaro, Ajá. que es el tema de las ratificaciones de todos los funcionarios, de todos los Las entidades gerentes autónomas. y directores de entidades autónomas. El artículo 161, numeral 4 de la Constitución Política, en asocio con el artículo 212 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que es la ley 49 de 4 de diciembre de 1984, establece muy claramente que tiene que ser por mayoría absoluta. Y vamos a ver un cuadro que tenemos allí, que es el último de los cuadros que hemos traído precisamente para beneficio de todos los que nos ven. Mire ese artículo 212 lo que dice. Ahí dice, se requiere mayoría absoluta de los votos representados en la Asamblea para aprobar el nombramiento de los magistrados o magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los directores y gerentes de las entidades descentralizadas y todos los nombramientos que haga el órgano ejecutivo que requieren la aprobación de la Asamblea Nacional. Esto es bien ¿Qué delicado. comentaría yo allí? Ahí Es no hay la necesario- segunda... No. Es necesario que el procurador sea elegido ratificado, elegido por el Consejo de Gabinete y ratificado en esta legislatura que termina en octubre. Ujú. De lo contrario, tendría que irse a una legislatura extraordinaria, Extraordinaria. noviembre y diciembre, porque entra a tomar posesión el 2 de enero del 2015, igual el procurador de la administración, que son 2 cargos, pero tienen que ser ratificados por mayoría absoluta. De lo contrario, no pueden tomar posesión del cargo. ¿Y qué ocurriría de no tomar posesión del cargo? Se aplicaría el artículo 793 del Código Administrativo, que dice que el reemplazado no puede abandonar el cargo mientras quien lo vaya a reemplazar no esté legítimamente ratificado o nombrado. Entonces, habría una procuradora, en el caso de la licenciada Belfon, en funciones, o habría un procurador, en el caso de el licenciado Seville, de la Procuradora de la Administración, en funciones. Y lo que es peor aún, los directores de entidades autónomas, los gerentes, Caja de Ahorro, Banco Nacional, por citar 2 instituciones, aparte de las muchas otras instituciones descentralizadas o instituciones autónomas, no podrían tomar posesión del cargo mientras no lo ratifique la Asamblea, porque así lo dice expresamente el artículo 161, numeral 4, y se crearía un problema grave con la palabrita famosa de gobernabilidad. Le doy un nombre de una institución antes de la Procuraduría y antes de las 2 Procuradurías de la Contraloría. El director de la Caja de Seguro Social, la institución para todos los panameños fundamentalísima, Fundamentalísima. culmina su gestión en octubre. Y necesita Es pasar. decir, que para el mes de julio Debe estar nombrado el doctor. debe estar, ya la terna que haya resuelto la Junta Directiva tiene que para estar someterse al Ejecutivo, para el Ejecutivo escoja uno de esos 3 y luego entonces venga el proceso de la Asamblea. Así Octubre. Entonces, todo eso nos crea un escenario, como Duro, bien lo ha dicho complejo. tanto el licenciado Cabrera como el ingeniero Blandón, y como usted lo ha señalado, complejo, complejísimo, para un presidente que toma posesión dentro de las próximas horas, el martes, que realmente es muy difícil para él. ¿Cuál de los escenarios es el que se va a aplicar? Solo Dios lo Ahora, sabrá. doctor Antinori, políticamente
no sé qué opina el ingeniero Blandón de lo que voy a decir. El presidente Varela la lleva complicada, pero más complicado está el PRD. Fíjese, justamente por la explicación que acaba de dar el doctor Antinori. Si el PRD insiste en presidir dentro de las próximas 48 horas el órgano legislativo, la primera presidencia, el PRD se hace copartícipe de todas estas ratificaciones. Quedaría prácticamente cogobernando en el primer periodo. Y por eso es que yo no estoy entendiendo la estrategia del PRD, como bien lo dice el ingeniero Blandón, que pareciera que no hay una estrategia andando, o si la hay... Ellos están viendo otra cosa. Obviamente. Para y mí la está Secretaría claro. General Para mí está claro y la Subsecretaría de la Asamblea. Están más preocupados por otros temas, por lo espeso del chicheme tal vez, que por el tema de la institucionalidad y su proyección como partido político que entiendo va a ser de oposición, a menos que se vayan a declarar de gobierno del presidente Varela. En la primera asamblea, lo más intenso de la primera asamblea es la comisión de credenciales, la comisión de presupuesto. Y luego el pleno. Es que la comisión de presupuesto va a funcionar con el presupuesto actual. El gobierno comienza a actuar con su presupuesto. Pero ahí hay cambios de partida. Año. Claro, las transferencias famosas. Pero en el despegue, todo es el tema de las ratificaciones, el debate que se debe dar, si fulanito es bueno, es malo para el cargo, si cumple con los requisitos o si no cumple. Licenciado Cabrera, ingeniero Blandón, don Álvaro, imaginémonos otro escenario. Que haya tres fuerzas de los tres partidos. El PRD postule una candidata o un candidato a Contralor y Cambio Democrático, sin ningún acuerdo, decida apoyar la candidatura del PRD. Así es. Ya le cambió la historia al Ejecutivo. Igual el presidente de la Asamblea, igual el secretario y el subsecretario. Pero siendo consecuente con lo que hemos venido discutiendo aquí sobre el tema de la institucionalidad, uno de los grandes, digamos, desaparecidos en esta contienda política de los últimos años, de los últimos quinquenios, es que la palabra oposición ha desaparecido del mapa. Es correcto. Quedó eliminada. Ciertamente. Entonces, la lista que usted tiene por ahí ahí, listada allí. No, quedó eliminada. Esa es la mejor radiografía. Así es. Entonces, claro, cuando uno es un gobierno presidencialista, uno se mueve entre una oposición y una colaboración al régimen. Claro. Porque así es la democracia. Pero aquí la oposición como parte integral de la democracia ha sido eliminada por una cosa que es perniciosa al sistema político, que es todo ese transfugismo y todo ese clientelismo político, ¿no?, que hace que yo tenga que estar, aquí hay diputados que dicen, a mí me dijeron para gobernar, no para estar en la oposición. Sí. Ni siquiera entienden para qué fueron elegidos. Pero por otro lado, es importante entender que la ausencia de liderazgo, tanto en Cambio Democrático, porque una cosa es liderazgo con Martinelli de presidente y una cosa ahora en oposición, está demostrando hoy Cambio Democrático la incapacidad para entender su papel, pero también el PRD se ha quedado sin liderazgo político. Así es. Aquí el liderazgo político lo tiene el presidente. Lo más importante, que la Asamblea esté dividida en tres fracciones parecidas, no es un problema serio para la democracia panameña. Así es. No lo es. Por el contrario. Lo que es serio es si el Ejecutivo no tiene la capacidad política de poder instrumentar una estrategia que le permita gobernar. Eso también es muy cierto. Eso es lo importante. Lo demás es, mi querido amigo, en un régimen presidencialista como el nuestro, yo no veo a Cambio Democrático ningún diputado de eso haciéndole caso a ningún Martinelli, a ninguna. Yo le veo haciéndole caso al presidente Varela, porque todo va a cambiar. Y sobre todo, cuando comience todo este de escruñimiento de cosas que han estado pasando, sobre todo ahora después de esta intervención del ministro de Economía y Finanzas, usted puede estar seguro que importantes dirigentes de diputados de Cambio Democrático ya han comenzado a decirnos que lo que van a quedar pegados. Claro. No se va a quedar pegados. Claro, para cada acción era una reacción y ellos está demostrando esa falta de estrategia. Yo imagino que un hombre como José Muñoz va a salir a explicar y le adelanto cosas. más, parte de los acuerdos que no se han podido concretar entre el PRD y el panameñismo no es por quién dirija la presidencia del primer año. Existe un acuerdo tácito que debería hacer el PRD. Los que no están de acuerdo es cuál es el PRD que lo debe dirigir. Fíjese usted el nivel... O sea que ellos mismos no están... Sí, no, los panamitas quieren estar seguros que no sea un PRD que después venga a ser un problema para ellos. Esa es la realidad con que estamos bregando. Mire el nivel tan serio en que se encuentra la estructura política panameña. Justamente por eso, yo entrego la presidencia al panameñismo para no generar
una crisis a lo interno de mi partido. O sea, se está buscando un Pero eso PRD. Entonces, cuando hay debate. Claro. Se está buscando un PRD puro y no uno híbrido. Claro. Es lo que pudiéramos decir. Exactamente. ¿Cierto? O un PRD que garantice la institucionalidad. Pues vamos a ponerlo de esa forma a través de esa lista. Y muchos de los que aparecen en esta lista, yo estoy seguro, ya para cerrar, que el 2 de julio no saludan a Ricardo Martinelli si lo ven en la calle. No lo conocen, lo No lo obligaron. conocen, lo niegan. Álvaro, Es la porque- soledad del poder. Porque hay una diferencia entre ser líder de un partido y ser dueño de un partido. Hay una gran diferencia. Nos quedamos con esa reflexión del filósofo Edwin Cabrera. Gracias por estar con nosotros hoy. Asesor de asesores, porque usted sepa. Así es. Acaba de ser nombrado y reconocido Un nacional asesor. e internacionalmente. Él va a ser asesor de los asesores. Gracias, amigos. Será, si Dios lo permite, hasta el próximo domingo.